Y estamos en vivo aquí una vez más, directamente del canal Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Agradecido de todo el apoyo que ustedes nos han ido dando a través del tiempo. Apoyo que lo demuestran dándonos un like, dándonos una suscripción o dejándonos un comentario. Nosotros a través del tiempo hemos estado tratando de contestar, de tocar cada uno de los temas y de los asuntos que ustedes nos dejan en esos comentarios. Así que siga dándole like, siga suscribiéndose, siga escribiéndonos, que nosotros, a medida que vayamos continuando con este gran proyecto que estamos haciendo aquí desde este canal, vamos a estar tratando de incluir contenido, creación de contenido con todo lo que ustedes nos van diciendo. Y honestamente súper agradecido que en este tiempo hemos tenido la capacidad de tener personas bien importantes para nosotros o bien importantes a nivel social en los Estados Unidos y en Puerto Rico, tocando temas de trascendencia, temas que yo creo que son bien relevantes dentro de lo que estamos viviendo hoy día y que yo estoy seguro que son del agrado de ustedes y que nos ayudan a ir identificando, ¿verdad? Lo que tiene que ser o lo que debería ser la definición en temas puntuales a nivel político y social. Y un tema que va a cambiar de seguro la política a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo es el tema del caso de Donald Trump en Nueva York. Y aquí nosotros hemos tocado este tema anteriormente y hoy vamos a hacer como si fuera un update, vamos a darle un refresh a la computadora para entender dónde está el caso que se está llevando a cabo en Nueva York, que es el caso que el expresidente, donde pesan 34 cargos criminales en contra del presidente. Tiene el testimonio de la persona que es el testigo estrella en ese caso, que vendría siendo la persona que era su abogado. Yo aquí les voy a contar hasta una experiencia personal que tuve con él cuando estuve trabajando en la oficina de Puerto Rico, para darles un poquito de contexto de quién es este individuo, cuán cercano en un momento dado él era de Donald Trump y cómo fue que él cambió con ese rol de ser una persona que era muy, muy allegada a él, al expresidente, y cómo de momento cae en espiral realmente en un proceso de alejamiento total, de distancia total del presidente Donald Trump y las razones, ¿verdad?, que fue lo que lo llevaron allí. Y entonces también vamos a tocar qué es lo que es este caso. Ya anteriormente yo he hablado un poco sobre lo que significa esos 34 cargos, particularmente dónde es que se enfoca la fiscalía, dónde es que ellos entienden que supuestamente tienen un mejor caso en contra del expresidente. Pero yo les voy a explicar dónde es que ellos están ahora mismo en esto que hemos visto de los diferentes testigos, dónde es que está lo que para ellos es el caso más fuerte y donde ellos quisieran hacer énfasis, y por eso es que les voy a presentar ahora, para comenzar esta explicación. Miren esta gráfica. En esta gráfica ustedes van a ver los diferentes testigos que ha presentado la fiscalía y que se han sentado en el banquillo de testigos. Miren, ahora el testimonio más importante es el que está, Michael Cohen. Él es el testigo estrella, él es el que era el abogado de Donald Trump. Pero importante el testimonio que fue la semana pasada de Stormy Daniels, también el testimonio de David Pecker. Estas tres personas realmente son posiblemente las que le dan la fortaleza al caso de Donald Trump. ¿Por qué? Primero, con Stormy Daniels, que es la que alega que supuestamente tuvo un encuentro sexual con Donald Trump en el 2006-2007, en esa época. Ella es la que posteriormente reaparece 10 años después, cuando el presidente está en el apogeo de su campaña a la presidencia y alegadamente, internamente, comienza a demandar que le paguen dinero a cambio de su silencio, de que si no le pagan el dinero, ella habla y cuenta que en algún momento ella había tenido una relación sexual con Donald Trump. Y esto es importante porque el elemento de que Donald Trump quisiera o no quisiera que esto fuera público es lo que posiblemente, según Fiscalía, ayuda a demostrar la intención que tenía Donald Trump y el por qué. ¿Por qué acallar a Stormy Daniels? Y ahí vieron a Michael Cohen, que es el intermediario, es la persona que era su abogado, pero él mismo se describía a sí mismo como el pitbull de Donald Trump, la persona que no importara lo que pasara con Donald Trump, él atacaba y él iba a ayudar al entonces presidente. Y David Pecker, que lo vieron ahí en la gráfica, David Pecker, ahí está, que era el publicador de lo que era este periódico, se llama National Enquirer. Nosotros en un programa anterior lo pusimos
Pero es importante porque National Enquirer anteriormente era una revista que se veía en todos los supermercados, en todos los estantes de magazines, etcétera. Salía semanalmente y tenía todas estas historias bombásticas de, qué sé yo, la mujer con las uñas más largas. Qué sé yo, ¿verdad? Tenía historias así, esas medio. El ovni que violó a yo no sé quién. Eran, ¿verdad? Así medio fantasiosas, pero tenía también mucha historia chismosa, de chisme, de personas famosas. Y David Pecker, según la teoría ¿verdad? Y los hechos que presenta la fiscalía, en algún momento se hizo bien amigo de Donald Trump y era una persona que hacía operaciones, lo que ellos le llamaban catch and kill, que es captura y mata. Y es que él identificaba noticias o historias que podían hacerle daño al expresidente, así como con otra gente, pero con el expresidente él las identificaba, él pagaba por ellas y luego las mataba. Y ellos utilizan una de ellas. Pon de nuevo la gráfica, porque voy a enseñar algo que no lo menciono ahorita. Ahí está Karen McDougal. Karen McDougal, que es la que vende en el medio de pelo brown. Karen McDougal le pagaron $150,000. Lo pagó el National Enquirer, David Pecker con el National Enquirer, también para que en algún momento pudiesen acallar una historia de que supuestamente de que Donald Trump había tenido una relación sexual con ella. También está el otro individuo que aparece allí, que en otro caso también de otra historia, supuestamente pagó $30,000 por una historia que resultó ser que era falsa. Por eso es que también todas estas historias casi siempre llegaban allí, porque casi siempre dentro de lo fantasioso de estas historias, pues puede ser que haya habido algo de verdad, que haya habido un encuentro, que se haya encontrado, que se hayan conocido, que hayan compartido, que haya fotos de compartir, pero no necesariamente todo lo que están diciendo era verdad. Y eso, ellos utilizaban a ese individuo que estaba allí, en esa gráfica, que estaba al lado de McDougal, que era el que verificaba sobre si las historias eran ciertas o no. Habiendo dicho eso, aquí el caso se centra en Stormy Daniels, en lo que Stormy Daniels dice que ocurrió entre Donald Trump y ella, y entonces entre lo que Michael Cohen dice, ¿verdad? Que él paga un dinero a Stormy Daniels para que ella no hable, y en que el presidente y su posición, que es que primero que él no tuvo una relación con ella o una relación sexual con ella, y segundo de que las cosas no fueron como ella las estaba contando, como ella las estaba diciendo. Y tercero, que esta es la parte más importante por el cargo que él enfrenta un cargo o varios cargos de falsificación de documentos de negocio. ¿Por qué? Porque a un momento dado, cuando paga la cantidad de los $130,000 que le pagan a Stormy Daniels, la paga el abogado Michael Cohen, ¿verdad? Michael Cohen lo paga y Donald Trump en el 2017 le hace unos pagos que creo que eran $30,000 por pago por servicios legales. Servicios legales. ¿Qué pasa? Esos pagos llegaron a ser hasta $400,000 en total, que cubrieron el dinero que pagó él, más un bono, más un pago para cubrir los taxes. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque en sí un pago como lo que se le acusa a Donald Trump aquí no es ilegal. No es ilegal. Esto pasa a cada rato, que llegan a transacciones, personas que tienen disputas legales, se sientan en una mesa, dice, bueno, yo no hago esto si tú me das tanto. Yo paro de actuar de esta manera si tú me das tanto. Yo dejo de perseguir esta causa si tú me das tanto. Y llegan a transacciones, en este caso le llaman hush money o hush payment, y que es un pago para callar, ¿verdad? Para que no diga o no continúe diciendo públicamente algo que puede mancillar a la otra persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque ellos dicen que falsificaron los récords. Aquí está por qué en Nueva York es un delito la falsificación de documentos y cómo es que es catalogada. Y fíjense, la primera oración es bien importante porque dice falsifying business records in New York State can be a misdemeanor, que es un delito menos grave. Pero it can be elevated to a felony if prosecutors prove that the records were falsified to conceal another crime. Y ahí, en ese primer párrafo, me quiero quedar y les voy a explicar por qué esto es bien importante. Si un caso es menos grave, pues esto lo que conlleva es una multa. Pero si esa acusación de haber falsificado un documento de negocio fue para esconder otro crimen, eso lo eleva a un delito grave que pudiera conllevar una pena de cárcel
de acuerdo al estatuto. Y quiero explicar esto acá, que aquí, esto es súper importante, esto es posiblemente trascendental dentro de lo que va a ser la solución de este caso, o el resultado de este caso. Y es lo siguiente. Si finalmente se prueba que ese pago que hizo Donald Trump a Michael Cohen para cubrir lo que ya Michael Cohen le había pagado a Stormy Daniels, se prueba que tuvo algún vínculo con el resultado electoral o que benefició a la campaña de Donald Trump, ahí está el segundo delito. Ahí está el delito que convertiría la acusación que tiene hoy día en un delito grave. Me voy a tratar de explicar esto bien porque esto es bien importante que lo entiendan, porque de acuerdo a cómo sea el resultado de ese jurado, una vez evalúe esto, realmente el juez tomará la determinación de si en algún momento cuando dicte sentencia, si fuese encontrado culpable, pues o le da una multa o lo pudiera hasta encarcelar, dependiendo, ¿verdad?, de cómo se ha encontrado culpable. Y si es un delito grave, pudiera enfrentar cárcel. Pero como les acabo de explicar, para que sea considerado la acusación de haber falsificado de haber falsificado documentos de negocio, tiene que ser en el proceso de evitar que se conozca otro delito. Y ese otro delito, lo que los fiscales están tratando de probar es que era un delito de materia electoral, de índole electoral, que de alguna manera hubo una violación a las leyes electorales porque fue eso, una contribución electoral falsa, ¿verdad? Porque realmente no fue directo a la campaña, no fue de dinero a la campaña, pero el pago beneficiaba a la campaña. Y por ende, o sea, se conoce eso como un donativo ilegal. Y ese crimen, que aquí no está necesariamente en los cargos, pero si se probase a través de los testimonios, y el testimonio de Michael Cohen es bien importante para esto, si se probase que Donald Trump hizo este pago para evitar coger un golpe electoral, un golpe en su campaña, entonces el jurado podría determinar que hubo un donativo ilegal y entonces esa acusación de haber falsificado documentos tomaría el rango de un cargo grave y pudiera enfrentar cárcel. Yo sé que esto es algo, ¿verdad?, en materia legal a veces es un poco complicado, pero estoy tratando de explicarlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque entonces ahora viene el testimonio de Michael Cohen. Y Michael Cohen era, como les dije, un abogado de Donald Trump, una persona que era casi como una persona muy allegada a él, una persona, no sé si mano derecha, ¿verdad? Donald Trump trabajaba con muchas personas de manera cercana en todos sus negocios, pero Michael Cohen lo había ayudado en un sinnúmero de situaciones desde los 2000 también. Michael Cohen, una vez gana el presidente, Michael Cohen se convierte en este tipo de persona que toma relevancia porque era cercana a él, era un consejero no político, pero un consejero de negocios ilegal, bastante allegado, que conocía personalmente, ¿verdad?, a Trump y manejaba muchos asuntos y tenía mucha comunicación con él. Tanto era así que, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo dirigía la oficina de Puerto Rico en Washington, D.C., lo que es conocido como PRAFA, que es el Puerto Rico Federal Affairs Administration, Michael Cohen me llama en varias ocasiones por teléfono porque Michael Cohen, él entendía, él decía que supuestamente que el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Donald Trump, quería que Puerto Rico se restableciese y que reconstruyese bien su grid y Michael Cohen, que él no tenía nada que ver con la parte administrativa, pero sí que estaba cercano a Donald Trump de alguna manera, que él entendía, que él sabía cómo él podía hacer realidad lo que Donald Trump quería para Puerto Rico. Y me llamó como en 2 ocasiones y en un momento dado me acuerdo que tuvimos una reunión, me reuní junto con otros colegas más del gobierno, nos reunimos con él en la oficina del Senado de los Estados Unidos, donde él, ¿verdad?, se pintaba como este tipo medio de portavoz de alguna manera del presidente Trump. La realidad del caso es que después de esa vez, yo creo que tuvimos una conversación más, después no volvimos a hablar más con él, porque ya esto era el 2018 y en el 2018, 1 o 2 meses después, es que entonces se conocen una serie de acusaciones que se hacen en contra de Michael Cohen que vienen originalmente con el tema del Steele Dossier. El Steele Dossier era una investigación que estaba haciendo un fiscal especial sobre la alegada
intervención de los rusos en la campaña del 2016 para ayudar a Trump. Como ustedes ya saben, hoy día eso era totalmente falso. ¿Qué pasa? Michael Cohen en un momento dado presenta unas demandas contra quienes hacen público esto, particularmente creo que fue BuzzFeed, el periódico BuzzFeed, que fue quien tiró públicamente el Steele dossier antes de que fuera público. Y entonces él presenta demandas por difamación diciendo que era totalmente falso lo que el Steele dossier decía. Cuando Michael Cohen presenta esas demandas, pasa un periodo que de momento viene de fiscalía y acusan a Michael Cohen. Y en aquel momento lo acusan de varias cosas, entre ellas de fraude contra la IRS y de haberle mentido a las autoridades en unos procesos de investigación. Y Michael Cohen, con estas acusaciones, comienza, parece que la negociación, y de la noche a la mañana se convierte en una persona que ya no es parte del equipo de Trump. Y en ese proceso él se declara culpable de los delitos que lo estaban acusando a él. Y entonces, de ahí en adelante, comienza una situación medio de guerra entre Michael Cohen y el presidente en ese momento. En aquel momento, Rudy Giuliani, que estaba muy cercano a Donald Trump, comienza también como a ser el defensor de Donald Trump y públicamente comenzaron a marcar a Michael Cohen como una persona que era un embustero, que mentía, que no se le podía confiar, que todo lo que interesaba era el dinero. Bueno, dicen 20.000 innuendos de Michael Cohen y después, para colmo, él se declara culpable por eso mismo, por falsificar documentos y por mentir. E incluso también se declaró culpable porque, para efectos del FEC, él cometió un delito de donativos ilegales que tienen que ver con el caso de Stormy Daniels. Así que él mismo, ¿verdad? Él alzó las manos, se declaró culpable y eso hizo que Donald Trump pudiera caerle más encima. Y de ahí es que entonces él se convierte en cooperador de las autoridades. Estoy hablando de 2018-2019. Michael Cohen, la primera vez que testifica en contra de Donald Trump fue en un caso, también en Nueva York, era un caso civil, se le acusó al presidente de fraude bancario, fraude hipotecario, porque se decía que Donald Trump falsificaba los costos o el valor de propiedades para conseguir que le dieran un préstamo más alto. Y bueno, ese caso lo hemos explicado aquí otras veces. Y finalmente el estado de Nueva York lo acusó y lo encontraron culpable, un jurado lo encontró culpable de eso. Michael Cohen fue testigo estrella en ese caso. Pues ahora, esta persona de la que le estoy hablando es ahora el testigo estrella en el caso que está pasando contra Stormy Daniels. Y antes de entrar en cuál puede ser el desenlace, quiero enseñarles un video súper importante de la misma Stormy Daniels y les voy a explicar por qué. Los hechos de este caso se circunscriben a si en efecto hubo o no hubo una relación sexual entre Donald Trump y Stormy Daniels y entre si ese dinero que le dio Michael Cohen a ella cuando fue, ¿verdad?, un dinero para callar ese testimonio de ella, si en efecto ese dinero representó un beneficio de campaña o un beneficio electoral. Se cuestiona hoy día lo que Stormy Daniels dijo en la corte, porque miren esta entrevista de hace unos años, lo que ella decía, y les voy a explicar por qué ahora se está contradiciendo en el tribunal. Vamos a poner el video. Talk about the trial because it's quite at variance of what she said to me in 2018. Why did you Donald Trump? Okay, but you say it's not a Me Too case. It is not a Me Too case. I mean, I wasn't assaulted. I wasn't attacked or raped or coerced or blackmailed. They tried to shove me in the Me Too box to further their own agenda. And first of all, I didn't want any part of that because it's not the truth, and I'm not a victim in that regard. That's not what she's saying now. She's talking about he was bigger and blocking the way. It's all the Me Too buzzwords. She said there was a power imbalance of power, for sure. My hands were shaking so hard. She said she blacked out. Blacked out? She's a porn star. I don't think sex... That doesn't mean she's been subjected to the likes of Donald Trump. I might black out too. Do you really think she blacked out? I mean, a porn star is used to having sex with people she does not know. That's the job. It's kind of like Stormy Bob Stormy. Este es Bill Maher en el programa reciente, donde él analizó lo que ella estaba diciendo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque evidentemente
vemos que en la preparación para el juicio, Stormy Daniels ha cambiado su versión. Ya anteriormente nosotros habíamos enseñado aquí en el programa, en el canal, habíamos enseñado un documento donde ella había firmado y había dicho que no había tenido la relación sexual con Donald Trump. Además, también le habíamos puesto un video del que era abogado de ella, que es Michael Avenatti, que él desde la cárcel él dijo que este caso era un caso bien débil y, by the way, y él fue el primero que trajo este caso, él la representaba a ella. Y ahora vemos a Bill Maher que él compara una entrevista que él le hizo a ella en el 2018, compara con lo que ella testificó en corte y ya ustedes ven que está diciendo que fueron dos testimonios aparte, dos testimonios distintos, donde utiliza elementos de lo que supuestamente ocurrió allí que son importantes para poder determinar si realmente aquello fue algo natural, fue algo, un encuentro normal o fue un encuentro forzado como ella trató de plantear en la corte. Obviamente esto le añade dramatismo al proceso y es importante también decir que cuando sale ya todo el testimonio de Stormy Daniels, en la corte se habla sobre que ella habla unos detalles que le permitieron decir que el mismo juez al final, en un momento dado, que el juez no ha sido muy amigo de Donald Trump en este caso, pero él mismo dice que posiblemente había muchas de esas cosas que no había ni que decirle. Así que hay todos estos elementos que debilitan un poco el caso que está presentando la fiscalía en contra de Donald Trump. Y en el caso ahora de Michael Cohen, que es el testigo estrella, obviamente están tratando de rehabilitar ante los ojos de un jurado un testigo que es mendaz, que miente, que está declarado culpable por delitos de haber mentido ante las autoridades de todo lo que tiene que ver el Tesoro en el IRS y también autoridades electorales y al gobierno federal en general. Así que la fiscalía no la tiene fácil. Evidentemente, esto está demostrándose a través del proceso y a través de los testigos que esto era un caso que posiblemente nunca se debió haber llevado de esta manera y no con la intención que tiene el fiscal Alvin Bragg. ¿Por qué? Porque evidentemente esto es un caso que ya habían analizado tanto en la esfera federal, todo lo que tiene que ver con las leyes electorales, con el Federal Elections Commission, la Comisión Federal de Elecciones, que había determinado que no había violación electoral, así que ya ellos lo habían sacado del medio, y la Fiscalía Federal, que había visto el caso, había visto, había puesto los muñequitos, había puesto quién eran los testigos, había puesto todos los hechos, y ellos mismos determinaron no presentar cargo. Y de momento viene el fiscal del Estado, y fíjense que lo interesante aquí es que a nivel estatal no necesariamente se violó ninguna ley electoral, que sería lo que convertiría estos cargos en cargos graves. Se está alegando que la posible ley electoral que se pudo haber violado es la ley federal. Y de eso, obviamente, él no puede presentar esos cargos. Y esta opinión sobre qué foro fue el que debió haber visto posiblemente este caso, particularmente por los supuestos delitos que se alegan aquí, no es una opinión, ¿verdad?, que solamente tengo yo. Miren, por ejemplo, ahora vamos a poncharle, o le voy a ponchar una opinión que tiene Bill Maher, que usted sabe que es comediante, comentarista liberal, que en una entrevista recientemente habla particularmente sobre este mismo tema. Mira. It is not the son of... like, really? Can you believe that this is it seems like it's going to be the only trial that will go before the election? Well, I've been moaning and railing about that on my show because I tore Merrick Garland a new one a couple of weeks ago because I think the Democrats blew it, as they always do with this kind of stuff, because they've had 4 years. What was all the delay about? Why are we coming to the end? Of course they're going to try to run out the clock, and they did. And so if this is the only one, the one they probably shouldn't have brought anyway, or if they did, it was really a election law violation trial that should have been tried nationally on a federal level, and it wound up to be falsifying business records on the state level. So it's already in the wrong court. And why didn't Garland bring this earlier federally? Or why aren't any of these being wrapped up in 4 years? Fíjate lo que Bill Maher dice. Primero, obviamente, le añade el toque político, que yo creo que es algo que venimos diciendo desde el comienzo, desde todos estos procesos judiciales o de encauzamiento criminal en contra de Donald Trump, de que están utilizando
el poder del Estado para hacer unos juicios eminentemente políticos. Y él dice, fíjate, que en este caso que los demócratas, y habla como si hubiesen otras instancias similares como esta, que dejaron caer la bola y que estos casos, porque esperaron 4 años en radicarlo. Y además también dice, esto no realmente no era un caso para llevarlo a nivel estatal por la supuesta falsificación de documentos de negocios, sino realmente esto era un tema de una violación electoral y debió haber sido federal. Esto es algo que, de nuevo, lo hemos discutido aquí otras veces, lo estábamos explicando ahorita, y es algo que yo creo que casi todo el mundo que ha analizado los hechos y lo que realmente están alegando aquí la Fiscalía de Nueva York, todo el mundo llega a la misma conclusión. Y es por eso que, si bien es cierto que el jurado está deliberando en estos momentos, y esto es histórico, ¿verdad? Esto es algo, bueno, la primera vez en la historia que un presidente está expuesto al juicio del jurado, un jurado que va a determinar si él es culpable o no. Pero independientemente de eso y las acciones que vengan posteriores, la realidad del caso es que es un caso débil y era un caso que posiblemente no se debió haber llevado de la manera como lo llevaron, y menos a nivel estatal. Habiendo dicho eso, sigue pasando muchísimo en términos de qué ocurre fuera donde está del salón, de la sala donde se está llevando a cabo el juicio. Y particularmente Trump tuvo una visita de un actor de Hollywood, de Robert De Niro, que anteriormente ha hecho expresiones bombásticas en contra de Donald Trump. Él compara a Donald Trump con Hitler, o sea, se va hasta un extremo bastante marcado. Y miren aquí lo que dijo. Could happen. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. And now he's promising to use our own military to attack U.S. citizens. That's the tyrant he's telling us he'll be. This is the time to stop him by voting him out once and for all. You're not going to intimidate. That's what Trump does, to try to intimidate. We have to fight back. You're washed up. We're trying to be gentlemen in this world. The Democrats. You are gangsters. You are gangsters. Ahí vieron, Robert De Niro está bastante en campaña en contra de Donald Trump. Él ahí se identifica como demócrata y tilda a los seguidores de Trump de lo que él ha actuado en múltiples ocasiones de gangsters. Robert De Niro lleva ya un tiempo haciendo una campaña en contra de Donald Trump y aprovechó, ¿verdad?, el hecho de que estuviesen todos los medios cubriendo lo que está ocurriendo en el Tribunal de Nueva York para llamar la atención y ir allí. Entonces, aparte de eso, pues ahí también le respondieron en estos días, hoy le respondió los hijos de Donald Trump, que hicieron una conferencia de prensa nuevamente haciendo hincapié en que esto es un proceso de persecución selectiva en contra de su papá, de unos hechos de hace 8 años, de unos gastos de negocio. O sea, ellos hacen todo el caso para que a la luz de lo que ellos están analizando, que es favorable hacia su padre y que esto es una persecución política. Obviamente, en una coyuntura donde todas las encuestas hoy están diciendo que Donald Trump vence a Joe Biden o vencería a Joe Biden en la elección general. Y aparte de que los hijos ya tuvieron esa aparición, también Donald Trump, cuando salió del tribunal en un momento dado, hizo una expresión bastante interesante, porque yo creo que da a entender lo que él cree que va a pasar con esto del jurado. Vamos a verlo. Because of the confliction, very, very corrupt. Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. The whole country's a mess between the borders and fake elections. And you have a trial like this where the judge is so conflicted he can't breathe. He's got to do his job. And it's not for me, that I can tell you. It's a disgrace. And I mean that. Mother Teresa could not beat those charges, but we'll see. We'll see how we do. It's a very disgraceful situation. Every single legal scholar and expert said this is no case. It shouldn't be brought. And it certainly could have been brought 7 years ago, not in the middle of a presidential election. It was all done by Joe Biden. This judge contributed to Joe Biden, and far worse than that, but I'm not allowed to talk about it because I have a gag order.
far worse than that, by 1,000 times worse than that. The worst I've ever heard, but I can't talk about it. It'll be talked about, but I'm not allowed to talk about it. But it'll be talked about in the history books. What's happening here is weaponization at a level that nobody's seen before, ever. And it shouldn't be allowed to happen. So I'll stay around here. This is 5 weeks. Then 5 weeks of really essentially not campaigning, although I took a big lead in the polls over the last few weeks. Something's going on. Because I think the people of this country see that this is a rigged deal. It's a weaponized deal for the Democrats to hit their political opponent. For Joe Biden, the worst president in the history of the United States. He's destroying our country. He's letting millions of people from jails, from prisons, from insane asylums, from mental institutions, drug dealers pour in. Venezuela, if you look at their crime statistics, they've gone down 72% in crime because they're releasing all their criminals into our country because of this horrible president that we have. And then they have a protest of Robert De Niro yesterday. He's a fool. He's a broken down fool standing out there. And he got maggot. He got maggot yesterday. He got a big dose of it. But I just want to say it's a very unfair trial. It should have never happened. As you know, Bragg didn't want to bring it. The Southern District didn't bring it. The FEC didn't bring it. This judge didn't even let us use the #1 election attorney. He's making the rules. He doesn't know anything about elections. He doesn't know anything about voting and vote counts. He doesn't know anything about this stuff. That's not his profession. We had the leading election expert in the country, Brad Smith, ready to testify. Wouldn't let him do it. They wouldn't let another gentleman who represented, and you know very well, you saw it. It was the worst I think I've ever seen anyone treated on the stand. Bob Costello wouldn't let him talk about all of the hundreds of emails that he was sent by a gentleman, another gentleman, who I can't mention because I'm gagged. Every time I speak to you, you ask me simple questions. I'm not allowed to give you the answer because I'm gagged by this judge. But we have a very, very serious problem here. I mean, our country's going bad. And remember, and let me just leave you with this. This is all because of Joe Biden and I don't even think it's him. I don't think he's smart enough to think about it. But it's the people that surround him in the office. They're smart. They're fascists, they're communists, but they're smart. And they're ruining our country. But we're going to win this election. November 5th is going to be the most important day in the history of our country. We're going to take back our country from these fascists and these thugs that are destroying us with inflation and with everything they do, how stupid they are, allowing 15, 16, 17 million people into our country, totally unvetted, totally unchecked. We're going to bring back our nation November 5th. Remember, most important day in the history of our country. In the meantime, this trial is rigged. Thank you. Interesante ahí que Donald Trump comparó la posibilidad de que pudiese ser encontrado no culpable. Y dice, mira, aquí ni la Madre Teresa de Calcuta pudiese no ser encontrada culpable con la manera tan irregular en que se ha llevado este proceso en contra de él. Esa es la alegación que hace. Yo creo que tiene unos puntos muy válidos. Él obviamente utiliza el foro. Él dice, no, me tienen gagged, no puedo hablar, pero este juez es corrupto. Este juez, ¿sabes? Él juega con el tema de lo del gag order que le había puesto el juez, pero a la misma vez él como que no le hace mucho caso tampoco a esa orden y hace comentarios sobre eso. Lo que sí es que él no estoy seguro si este comentario de la Madre Teresa lo hace para que quizás un jurado no lo encuentre culpable y diga, pues mira, para que ustedes vean lo malo que estaba este caso, yo les he dicho que ni la Madre Teresa salvaba de esta y mira, y ni ese jurado pudo ponerse de acuerdo para encontrarme culpable. O simple y sencillamente él piensa que en efecto no hay manera de que no lo encuentren culpable y pues, obviamente está diciendo, mira, aquí encontrar el culpable hasta la persona más buena del mundo. Así que eso es lo que está pasando. La parte ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. Aquí cualquier decisión que tome el jurado, yo creo que todo el mundo espera que se apele tanto
de la defensa como de fiscalía si fuera adverso para lo que el caso que fiscalía ha presentado en esta ocasión. Mientras eso está ocurriendo, sigue la campaña. Obviamente estamos a varios meses de las elecciones y como dijo ahorita, las encuestas son favorables para Trump. Está luciendo muy bien en los números en todos los estados, particularmente los estados péndulos, que son los estados que ya les expliqué que él tenía que ganar. Y ahora se le añade otra de estas figuras que anteriormente vimos a Robert De Niro de Hollywood como uno de sus mayores detractores, pero ahora está una figura de Hollywood, una persona que lleva muchos años en Hollywood, era el esposo de Meg Ryan, él es Dennis Quaid, un actor que anteriormente estaba en contra de Donald Trump y ahora está apoyándolo públicamente. Vamos a escuchar por qué. What do you think of Trump? I think I'm going to vote for him. Really? Yeah, in the next election. Yes, I am. Are you ready for the blowback? Well, yeah. If inevitably comes with Trump? You know, I think in this election, everybody's got to, I think they're going to take a side or whatever, but it just seems to me, it just makes sense. I was ready not to vote for Trump until what I saw is more than politics. I see a weaponization of our justice system. Yeah. And a challenge to our Constitution, us as Americans, that I don't think we're going to have. And, you know, Trump is the most investigated person probably in the history of the world. And they haven't been able to really get him. People might call him an asshole, but he's my asshole. Ahí Dennis Quaid se fue para abajo apoyando y endosando a Donald Trump. Y fíjate que una persona que anteriormente no lo había apoyado, no estaba a favor de él, incluso tenía un hermano que sí lo apoyaba, pero él no lo apoyaba, y tenían como esa riña pública por el tema del apoyo a Trump. Fíjate que él dice que el issue que a él más le llamó la atención y la razón por la cual él va a votar por Trump es por la utilización del sistema de justicia contra Donald Trump, por ser el candidato político contrario al incumbente, el presidente Joe Biden. Y la utilización del sistema para investigar, perseguir a quien es su rival político. Y él dice, mira, esto nunca se ha visto en Estados Unidos y esta razón principal o particular es la que me lleva hoy a apoyar a Donald Trump. Y así, de eso brincamos entonces a un endoso que quizás la gente decía que eso no iba a llegar. Y es el endoso de la persona que estaba aspirando en contra de él, de Nikki Haley, fue la gobernadora de Carolina del Sur y también fue embajadora ante las Naciones Unidas bajo Trump. Y habló públicamente y dijo que ella iba a votar por Trump. Y Trump también respondió diciendo que él posiblemente iba a estar trabajando con ella. Que esto puede ser que por ahí venga algún tipo de aspiración a la vicepresidencia. Vamos a ver el video. So when I listened to your speech, it had a natural symmetry to it. And to be a bit reductionist, you opened with some comments on the administration and the Democratic Party. You then talked a little bit about some of the shortcomings or worries you have about the Republican Party. And I couldn't help but think of two names when I heard you deliver that speech, Joe Biden and Donald Trump. So on these issues, these national security critical issues that you've described today, who do you think would do a better job in the White House, Joe Biden or Donald Trump? As a voter, I put my priorities on a president who's going to have the backs of our allies and hold our enemies to account, who would secure the border, no more excuses, a president who would support capitalism and freedom, a president who understands we need less debt, not more debt. Trump has not been perfect on these policies. I've made that clear many, many times. But Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump. Having said that, I stand by what I said in my suspension speech. Trump would be smart to reach out to the millions of people who voted for me and continue to support me, and not assume that they're just going to be with him. And I genuinely hope he does that. Bueno, ahí lo viste. Y algo interesante de este endoso es que
ya se abrió la comunicación entre ellos. Y ya Trump ha logrado lo que quizás incluso otros candidatos no habían podido lograr anteriormente, y es que básicamente todo el liderato republicano lo está apoyando. Es muy poca la voz disidente dentro del partido que no esté apoyando a Donald Trump en estos momentos. Y tiene al Partido Demócrata literalmente friqueado. Ellos están que no saben exactamente ni qué hacer. La campaña que está llevando Joe Biden es malísima. Y bueno, tienen de portavoz a su esposa, a Jill Biden, porque la verdad es que, ¿verdad? La proyección pública de Joe Biden con todo esto que está ocurriendo no es la mejor, y no ha podido frenar toda la preocupación que hay dentro de ese Partido Demócrata con su condición de salud, que evidentemente todos los días nos demuestra que no tiene la fortaleza cognitiva ni la fuerza física posiblemente para sobrellevar una nueva presidencia. Y en ese sentido el Partido Demócrata está literalmente alándose los pelos y no saben ni qué hacer. Están esperanzados en que un jurado sea el que finalmente trate de detener a Donald Trump y no necesariamente bajo el proceso democrático de los votos. Nosotros vamos a estar pendientes a ese jurado y a ese veredicto, porque cuando lo tengamos aquí vamos a estar grabando contenido para hablar sobre ello y las repercusiones que pudiera traer un veredicto, o el veredicto que finalmente el jurado llegue, si es de culpabilidad o no de culpabilidad. Hasta ese próximo momento, nosotros agradecidos siempre de que usted nos esté consumiendo el contenido que estamos produciendo. Si le gusta, dele like, suscríbase, comente, que nosotros vamos a estar tomando en consideración sus comentarios. Agradecidos siempre, que la pasen bien.